Yo traje acá una editorial sobre un lugar que se llama Naupahuén, que está frente a Picú-Leufú, para que ustedes se den una idea, cruzando el río, y que tienen el problema histórico, hay 300 personas más o menos, familias que viven en ese lugar, de la asistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque quedan lejos de todos, pero queda cerca si vos cruzás el río. Y ahí hay un proyecto económico que, bueno, en un momento le cerró el paso porque te dice que tenía problemas con los animales, qué sé yo. Recordemos, esa gente a veces por una urgencia cruzan lancha, lo va a buscar una ambulancia del lado de Picú-Leufú a la costa del río. Y si no, para solucionar algún tema médico, por ejemplo, en el caso de no ser atendidos del lado de Neuquén, Naupahuén, la gente de Naupahuén tiene que ir hasta el Cuy, tiene que hacer 180 kilómetros para ir a un hospital. Bueno, pensábamos que algo había cambiado en todo este tiempo. Esto fue hace más de un año que hicimos esa situación, o sea, que hablamos con gente de allá. Nunca pudimos hablar con la presidenta de la comisión de fomento de ese lugar. Bueno, antes de ayer, buscando en las redes sociales, mirando las redes sociales, encuentro que un poblador inició una campaña para ver si se puede llegar a hacer el puente, si se puede mejorar esas condiciones, ¿no?, que tienen tantas familias en Naupahuén. Está en línea Nelson Rodríguez, que es un vecino. Él vive en el Cuy, pero tiene su actividad económica ahí cerquita de Naupahuén, muy cerca, tiene un campito. Vamos a saludarlo primero. Nelson, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Muy buenos días. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, hay que decirle a la gente que hablamos por WhatsApp porque no tienen señal de teléfono prácticamente tampoco, ¿no? Por suerte tenemos WhatsApp, o sea, tenemos Wi-Fi que llegó hace un tiempo, así que bueno, el medio de comunicación eso mejoró bastante acá en la zona. Bien. Bueno, le decía a la gente, pero quiero que lo cuente usted, ¿cuál es la realidad de Naupahuén? ¿Qué es lo que están reclamando? Mire, yo lo que por ahí, ayer tengo la suerte de que por ahí en Facebook me ha ido un poco bien y he adquirido un par de seguidores a través de mi página Nelson Rodríguez, y ayer llegué a los 55.000 seguidores. Y quería tocar un tema. Siempre me gusta tocar temas que aporten a la comunidad, aporten a la sociedad, ¿no?, de acá al lugar. Y venía esto que veníamos viendo, el tema de Callejón desde la ruta 237 en Naupahuén, que sigue siendo un problema. Hay un campo privado que tiene una tranquera con llave y la gente camina de 12 a 15 kilómetros para llegar a Naupahuén. Y lo hace caminando porque no hay eso del lado neuquino, o sea, del lado neuquino hay un proyecto privado que pusieron alambrados. Hay una tranquera, hay que pedir la autorización si quieres pasar por ahí, inclusive una ambulancia, pero bueno, hoy es como dice, la gente tiene que caminar 12 kilómetros, ¿no? Sí, pero de hace años. Yo trabajé hace bastante ahí en Naupahuén y lo hice un montón de veces. Me venía por el lado de Neuquén y me bajaba en la ruta y ahí hay que caminar, no queda otra. Está bien. Y bueno, o sea, el reclamo es o sea, es que en algún momento se pueda hacer un puente. Obviamente en algún momento, sí. Eso. La prioridad es abrir un camino desde la ruta 237 a Naupahuén, o sea, a la orilla del río, que vendría a quedar frente a Naupahuén. Naupahuén está del lado Río Negro, por si alguno no conoce. Claro. Sí. Y hasta acá, las veces que han pedido que se habilite un camino, ¿qué les han dicho? Mire, yo estuve haciendo un poco, incluso ayer antes de sacar esto, hablé con la comisionada de fomento, me dijo que se estaba gestionando, pero esto empezó en la gestión anterior, de los anteriores que estuvo Vidal era el señor que estuvo de comisionado. Ellos empezaron a gestionar y bueno, habían llegado a un acuerdo con la empresa La Taperita, que compraron ahí las que compraron esa estancia, de hacer un callejón por la orilla del alambre, que le cedía esa parte, pero tenían que hacer el callejón y abrir el camino y alambrar para eso. Es lo que habían llegado a un acuerdo en su momento con la empresa, pero después no sé qué pasó, porque hay de parte de, como es otra provincia, tienen que hacer un acuerdo interprovincial con
con Neuquén también. La gente de Piconlofú también andaba muy interesada en esto, estaba aportando también su granito de arena. El gobierno de Neuquén también estaba predispuesto, pero la verdad que como uno tiene la posibilidad de las redes sociales llegar a muchos, estamos presionando por ese lado. Yo le decía que esto no se haga política, que no se aprovechen políticamente, pero que sí le dé una solución a la gente. La gente sigue, después de muchísimos años, sigue viajando todavía, caminando para llegar al lugar. Hay y eso no está bueno. Sí, hay gente de ahí de Naupahuén que me ha dicho a mí, hay que decir, mucha gente esa hace cambio de domicilio a Piconlofú para poderse atender el médico y todo, ¿no? Es así. Por ahí yo sé que mucha gente no entiende las dimensiones. Yo trabajo como enfermero acá en el CUI, yo soy de la zona, yo vivo a 25 kilómetros de ahí de Naupahuén, pero vivo a 180 del lugar. Naupahuén está ubicado al oeste de la provincia de Río Negro, vendría a ser entre Naupahuén y Piedra del Águila, al medio, pero del lado de Río Negro. Es un pueblito más o menos de 300 habitantes. Muy visitado por pescadores, es Lima y medio eso. Muy visitado por pescadores, y un pueblito, es muy lindo, es un lugar que tiene un futuro impresionante, o sea, pero ¿cuál? Está limitado por esto justamente, tiene dos accesos, hoy tiene dos accesos, uno que es de General Roca, nosotros podemos ir directamente del CUI, pero ese camino, esa ruta, nosotros tenemos las inclemencias del tiempo que son terribles, te corre mucho viento acá. Y camino aguanta 20, un mes aguanta. ¿Y tiene mantenimiento? No tiene mantenimiento. Lo mantiene. ¿Sí? Tiene mantenimiento, pero lo rompe porque no es tanto el tránsito que anda, pero el tema son los vientos. Yo quiero que vos le cuentes, Nelson, yo quiero que vos le cuentes a la gente que vos sos enfermero. ¿Qué pasa en un caso de emergencia cuando tiene que intervenir una ambulancia? Nosotros vamos desde el CUI, en el Naupahuén hay una ambulancia más viejita que la maneja un enfermero, y lo sacan hasta Guada Guzmán el paciente, nosotros vamos hasta Guada Guzmán y ahí salimos hacia Roca. Como para que tenga una dimensión, o sea, una idea de tiempo, nosotros desde el CUI a Naupahuén son 180 kilómetros, y desde Naupahuén a Roca deben ser 250 kilómetros más o menos. Son como 400 kilómetros que tiene que recorrer para ir al hospital en General Roca. Claro. Pudiendo, el viaje de vuelta de Roca, pudiendo acortar ¿cuánto con un camino? Claro, es otra provincia, pero muchas veces se hace, o sea, porque la mayoría de la gente tiene domicilio en Neuquén, pasa más o menos algo similar a lo que pasa a Las Perlas. Claro. La mayoría tiene domicilio en Neuquén, pero eso muchas veces la gente del hospital de Piconlofú tiene muy buena predisposición. Claro. Hay gente que ha sacado más del apuro más de una vez por cuestiones de tiempo. El tema es que tenés que andar buscando llave para que te abran, para que de ahí nosotros pasamos en lancha, se pasa el paciente en lancha, y a mí me ha tocado pasar en una geneteada, estar cubriendo, y hemos pasado el paciente en lancha para el otro lado, pero igual los tiempos son mucho menos. Yo me imagino, 3 de la mañana, una urgencia, una emergencia, ¿no? Porque no tiene horario la emergencia. 3 de la mañana, bueno, ¿a quién le pedí la llave? Claro, pero empecemos por lo básico. Nosotros, incluso acá en el hospital del CUI, se hacen guardias pasivas. Tenés que buscar al enfermero que esté de guardia. Si sos del lugar, vas a saber quién está de guardia. Si no sos del lugar, vas a tener que investigar quién está de guardia, porque no queda nadie en la salita. De ahí, tenés que, si está complicado el asunto, tenés que o comunicarte con Picún, si hay alguna posibilidad, o si no, comunicarte con el CUI. Al primero que das aviso es al CUI. Sí, un tiempo perdido que en una emergencia es crucial. Importante. ¿Y cuánta gente más o menos vive? 300 personas. 300 personas más o menos. Bueno, y quiero ir a esa pregunta que te iba a hacer antes, que es que yo he charlado con gente en Naupahuén. La presidenta de la Comisión de Fuentes se llama Mercedes Leiva, ¿no? Mercedes Leiva, sí. Mechi le dicen. Mechi. ¿Qué dice, y esto lo voy a poner en potencial, que hay intereses creados para que ese puente no se haga?
Sí, el callejón. O sea, el callejón, sí, claro. ella me dijo ayer, ella ayer me confirma, me dice, mirá, el tema está en que hay el 50% de la población dice que se haga, o sea, que se abra el callejón para que pueda acceder la gente al río, y ahí el 50% que no. ¿Con qué argumento no? No, la verdad es que yo no entendería esa parte, pero bueno, si ella lo dice debe tener idea por qué. Yo creo que eso sería una buena alternativa. ¿Por qué? Porque le mejoraría la calidad en acceso, una alternativa más, la calidad económica, porque la gente, o sea, haría, qué sé yo, donde estaba proyectado eran algo de 8 kilómetros, creo, de camino de tierra, y llegas al río. Venís por asfalto, 8 kilómetros de tierra y llegas al río. Mejoraría, qué sé yo, todo lo que es comercio. Hay gente que sus cosas las podría para llevar en otro tiempo. Sí, que lo solucionás con una lancha, con una balsita, con algo. Eso está solucionado, ¿viste? Hay una lancha de motor fuera de borda que está funcionando, es lo que siempre funcionó. Yo puse bote en mi publicación, pero no, se cruzan lancha. Y bueno, pero yo creo que esto es dedicarle tiempo y sale. Me parece que desde la parte humana, de la gente que se quiere ocupar, de la parte humana no se han ocupado, porque como muchas veces hay gente que desconoce o no saben de la importancia de eso, por eso no ha salido. Yo le digo, yo desde el gobierno provincial, yo conozco a varios, incluso conozco al gobernador también, y yo creo que si ellos tienen el seguimiento, decirle a alguien que mirá, esto es importante, esto les llega, yo creo que lo hacen, porque no es algo descabellado lo que se está pidiendo, y no se está hablando mal de nadie, no, porque, o sea, yo lo que decía siempre, que no se use políticamente, sino que se busque lo que pasa, Nelson, que usar políticamente, si por ejemplo tiene la mayoría domicilio en Neuquén, ya directamente no votan en Río Negro, con lo cual son votos que no van a conseguir. Claro. Es triste, pero es real. Pero sí, yo lo entiendo perfectamente esa parte, pero usted no sabe el impacto que se generaría, porque estamos hablando de las dos provincias, el impacto con el solo hecho de decir, mira, abrimos, le solucionamos el problema, y estamos hablando de políticamente, ¿no? Sí. Le solucionamos el problema a personas que en verdad lo necesitan, ese impacto refleja debería ser así. La empresa familiares que tienen, hay gente que sigue votando en la provincia, o sea, no es que el que eso es importante, si hasta incluso mirando políticamente sirve, incluso a las dos provincias. Nelson, me quedan 30 segundos, pero vamos a seguir hablando de esto, no será problema, pero digo, una pregunta más. ¿La gente del lado de Neuquén, la empresa, está dispuesta a ceder para abrir el callejón? La gente de la empresa tengo entendido que sí. Bien. Tengo entendido que sí. Bueno, vamos a seguir. Falta un poco más de ubicación, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a seguir intentando algunas comunicaciones. Yo le agradezco a Nelson esta comunicación y quiero decirle que ya tiene mi número de teléfono, que podemos hablar cuando usted quiera, pero que lo vamos a seguir el caso. Le agradecemos mucho el contacto. No, por favor, y gracias a usted, y bueno, gracias por hacerse eco de esto. No, por favor, un abrazo. Chao, Nelson. Listo, que tengan una buena mañana. Chao. Nelson Rodríguez, vecino de Naupahuén. Sí, me parece muy similar a lo que sucede con la balsa Las Perlas, sí, salvando las diferencias de que está mucho más cerca. Esto de que tengas que hacer 400 kilómetros por una emergencia. Un detalle, un asterisco abajo que tiene que ver, pero nos dice Jorge, parece mucho más banal, pero tiene que ver, dice, parte del mismo problema es, tenemos los pescadores, dice que venimos sufriendo hace mucho tiempo que cerraron todos los accesos al río Limay entre Picún Leufú y la entrada del puente Pichipicún. Despiertan esas cuestiones, este tipo de notas. Y es cierto, porque el famoso camino de Sirga tal vez se respeta, pero después no tenés accesos. Claro, ¿cómo llegar? ¿Por dónde llegás? Yo te dejo pasar por el costado, ahora llegar. Pero fíjate cómo hacer para ruta. entrar. Claro, es más o menos así. Bueno, es lo que está pasando.
Creo que hay gente del lado de Neuquén que tendrá que evaluar también esa situación, supongo. Y del otro lado del Río Negro, bueno, ni hablar, ¿no? Yo siempre digo, tal vez, y acá yo habitualmente no me pongo del lado de un gobernante o algo, pero tal vez tendría que vivir en Naupahuén, Alberto Breté, un añito, ¿no? Entonces ahí capaz que se entera, se da cuenta, o embalsa las perlas, digo, ¿no? Como se enteran ¿cómo es vivir ahí? Pero si no lo van a votar porque tienen domicilio. No, está bien, pero al margen, sí, pero digo, hay gente, hay 300 familias, 300 personas, digo, que viven ahí. Digo, tal vez viviendo ahí un tiempito se da cuenta de qué es de lo que pasa, ¿no? Claro. Sería importante. Bueno, 9 de la mañana, 1 minuto en la República.